Muy bien. Muy bien. Vamos a conversar ahora tenemos el magistrado, está con nosotros Manuel Monteagudo, magistrado del Tribunal Constitucional, a propósito de una decisión adoptada por el tribunal que declara constitucional la denominada Ley Soto, una de estas leyes que está dentro del paquete conocido como leyes procrimen, que hace que los delitos prescriban más rápido. No solo no es inconstitucional, sino que es necesaria, es lo que han dicho los magistrados. El tribunal ha declarado constitucional la ley, es la 31751, una norma que fija en un año el plazo de la suspensión de la prescripción y facilita que los delitos prescriban en una menor cantidad de años. Con esta norma, hay que decirlo, políticos como el expresidente del Congreso, Alejandro Soto, y el expresidente Martín Vizcarra consiguieron que el Poder Judicial archivara sus procesos penales. Magistrado, muy buenas noches. Muy buenas noches. Queríamos conocer sus impresiones, ¿no? Sobre todo después de la decisión adoptada por el TC. Bueno, usted ha votado en contra, ha sido un voto en singular, ¿no? Efectivamente, yo no estoy de acuerdo con la decisión de la mayoría. Quizá había que explicar que lo que hace la ley Soto es introducir un plazo de un año a la suspensión de la prescripción. Pero en realidad lo que hace es reducir a un año un plazo que estaba previsto por mucho más tiempo. No quisiera entrar en un tecnicismo que haga difícil la explicación, pero lo que ocurre es que hasta antes de esta ley, cuando se iniciaba un proceso penal, se suspendía el plazo de la prescripción si es que era necesario, por un lado, recurrir a otro proceso vinculado en que se tenía que tomar una decisión necesaria para el primero, y será una posibilidad, y la otra posibilidad era el inicio de una investigación. El inicio de una investigación suspende el plazo de la prescripción. Quizá lo que había que explicar es que la prescripción es un beneficio que se obtiene por el solo paso del tiempo. Claro, pero por eso le diría yo, la pregunta más clara, digamos, para la ciudadanía, en su lectura, en su análisis de esta norma, ¿diría que promueve la impunidad? Bueno, yo he dicho claramente que la norma es inconstitucional porque de una manera ciega está imponiendo un plazo de un año al periodo de suspensión que podía ser antes de 10, 15, 30 años, dependiendo de la complejidad de los delitos o de las fases de la investigación. Es decir, ¿cómo se va a suspender un año un procedimiento por un delito de lavado, un procedimiento por un delito de trata o de terrorismo que requiere una actividad investigatoria mayor, compleja? Entonces, se ha simplificado a un año requerimientos de tiempo mucho mayores, ¿no? Y en ese sentido... Por eso, pero la consecuencia va a ser que se va a promover la impunidad. Yo citaba solamente 2 casos, pero bajo esta nueva lectura, digamos, ahora, esto resta la decisión del TC, resta o limita la discrecionalidad que tienen los jueces para aplicar la norma. Definitivamente, el haber reducido el plazo de la suspensión de la prescripción está afectando debido proceso, porque los procesos judiciales no se van a poder llevar a cabo. Un año puede ser muy corto para procesos complejos. Y por otro lado, hay que pensar también en las víctimas de procesos penales, en las víctimas de procesos penales que no van a alcanzar la restitución, la indemnización, la determinación de una responsabilidad. Entonces, plazos que eran muy prolongados, porque era necesaria una investigación, se han reducido al mínimo. Eso es desproporcionado. La Corte Suprema sacó una interpretación en un pleno jurisdiccional y esto ha sido pues negado por una ley. A mí me parece que definitivamente esto es inconstitucional porque la Constitución está hecha para proteger el debido proceso. Claro, ahora permítame simplemente para colocar lo que sería la cereza en la torta de este análisis, el señor Vladimir Cerrón está celebrando el fallo. En sus cuentas de las redes sociales ha dicho: el Tribunal Constitucional declara constitucional la ley 31751, ley Soto, suspensión de la prescripción, lo que derrumba la narrativa de las leyes pro crimen, las mismas que en realidad son leyes garantistas ante la arbitrariedad judicial. Y claro, lo que Cerrón siempre se ha considerado es un perseguido político, un perseguido por la justicia, al punto que no se pone a derecho.
Bueno, mire, yo le ¿Beneficia esta podría decir decisión que, del TC a personas como el señor Vladimir Cerrón? mire, en realidad yo no voy a negarle a cualquier ciudadano su derecho a criticar las decisiones judiciales o las del Tribunal Constitucional, pero aquí yo soy muy claro. Se está yendo contra el sentido de la Constitución que protege el debido proceso, que protege a las víctimas y al mismo tiempo nos garantiza procedimientos judiciales donde se van a agotar los medios de la investigación. Reducir a un año plazos que podían ser mucho mayores está simplemente yendo contra estos principios. Recordemos algo, si me permite, Mávila. Por favor. Eh, Hace poco también ha habido una decisión en contra de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. La prescripción es un principio fundamental, por supuesto, pero cuando se trata de delitos que gravan, que lesionan, Sí, entonces, ahora sí lo oigo. defender plazos cortos para que no funcione la prescriptibilidad es afectar un sistema de garantía de derechos. Esto es, de alguna manera, también restringirla a ingresar al fuero del Poder Judicial. ¿Usted cree que aquí hay una invasión, digamos, además? Bueno, definitivamente es una decisión que está Una limitando. interferencia en la autonomía que tiene el Poder Judicial. Mire, yo creo que esta ley en realidad está limitando la acción de la justicia. La está limitando, definitivamente, y por eso es inconstitucional. Yo ahí no tengo ninguna duda. Para mí el asunto estaba muy claro, muy, muy claro. No es posible recortar una suspensión de la prescripción a un plazo increíblemente, desproporcionadamente corto. Uno lo puede entender en delitos leves, en delitos de menor importancia, pero por favor, el país está enfrentando una problemática delictiva muy grave que requiere ¿Y la acción cómo de la justicia. explica entonces que después de este análisis que me imagino ha compartido con los otros magistrados se haya adoptado esta decisión? Bueno, mire, yo tengo algunas discrepancias con mis colegas. Esta no es la única. Y lo que creo que también hay una percepción diferente respecto a, por ejemplo, los estándares internacionales. Yo creo que este criterio no es acorde a estándares internacionales de protección de derechos. Muchas veces nuestras discusiones giran en torno a cuál es el impacto, cuál es la influencia, cuál es la primacía que puede tener un estándar internacional, una norma internacional sobre el sistema peruano, ¿no? Y a mí, digamos, siempre me viene a la cabeza el principio de que el país ha hecho un gran esfuerzo por internacionalizarse, ingresar al sistema internacional en materia económica. Y nos cuesta muchísimo entrar en terrenos de protección de derechos fundamentales. No entiendo, un país tiene que tener esta misión de síntesis, ¿no? El país tiene que Claro, mirarse bien entiendo en la economía perfectamente, y sí. bien en la protección de derechos. Claro, claro, pareciera que hay en estos aspectos no, en los otros sí, porque conviene, pero aquí pareciera que prima también el interés de quienes promueven este tipo de normas, se lo digo yo también, porque coincido con usted en alguna lectura de lo que ha ocurrido. Si tuviera que poner un ejemplo para nuestros televidentes en este momento, para entender mejor, un caso no tiene que ser un caso real. ¿Cómo se beneficiaría el autor de un delito, sobre todo de una investigación compleja, con esta norma? Claro, digamos, a una persona la acusan de ser parte de una organización criminal que se ocupa de la trata de personas, ¿no? Y entonces se inicia el proceso de investigación. Entonces, iniciado el proceso de investigación, se suspende la prescripción. Es decir, esta persona no puede invocar el paso del tiempo para poder exonerarse de su responsabilidad porque se ha abierto una investigación. Con esta ley, una vez abierta la investigación, pasa un año y deja de haber la suspensión de la prescripción. Es decir, puede ser que durante ese año sean necesarias algunas diligencias. Por ejemplo, es necesario identificar una prueba que se está determinando en otro proceso penal, Claro, y a o la veces es difícil investigación es conseguirla, compleja y sí, requiere varios meses. sí. Entonces, en este ejemplo lo que está ocurriendo es que al año termina esa suspensión y sigue corriendo el plazo de la prescripción. Sin embargo, la situación anterior permitía que la suspensión durara, por ejemplo, 3 años
1 año, 2 años, dependiendo de la complejidad del otro proceso, claro, de la del otro proceso. investigación misma. De acuerdo. Doctor, yo le agradezco que haya estado con nosotros, muy amable. Gracias por compartir este criterio, que es el voto en singular, entonces, sobre esta norma, ¿no? Que finalmente, bueno, lo que hace es suspender, como decíamos nosotros, ¿no? O permitir que ciertos delitos prescriban más rápido. Gracias al magistrado Manuel Monteagudo por atendernos esta noche. Vamos a la pausa y continuamos en